Ahora le pasamos la palabra a don Carlos Béjar. Bueno, me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes, con todas ustedes, todos y todas. ¿No? Aquí esta estancia, participar en estas jornadas en el CICLA ha sido de veras un gusto muy grande, ¿no? Este encuentro, hemos aprendido mucho y hemos, bueno, avanzado, ¿no? En nuestros propósitos latinoamericanos y caribeños, ¿no? Que es finalmente el CICLA y es el CIALC en México, donde tengo el gusto de colaborar también. Esto de las ciudades universitarias fue una muy bonita idea que nos plantearon. Me da mucho gusto de compartir aquí con mi tocayo Yankelevich, porque finalmente es la memoria histórica, ¿no? Él hablaba de la memoria colectiva, y finalmente es la identidad cultural, y todos nosotros somos universitarios, ¿no? Y el concepto universidad, pues es algo muy hermoso, es la universalidad, ¿no? La cultura, decía yo el otro día, Martí decía, es el alma de los pueblos, ¿no? Entonces es toda la integración. Yo me acuerdo cuando nos pusimos en contacto con la UNESCO, que les hacía yo la crítica, ¿no? ¿Por qué educación, ciencia y cultura? Como si la ciencia no fuera cultura, ¿no? Pues le pusieron así UNESCO, pero la cultura comprende, claro, la educación, la cultura en sentido amplio, es la ciencia como son las humanidades, como el arte, etcétera, ¿no? Todos los que nos hace ser seres humanos, ¿no? Bueno, les platico tantito de la Ciudad Universitaria de México. Es muy interesante, Carlos ya adelantó una serie de reflexiones muy interesantes. Yo me remonto a la época medieval, cuando se crean las primeras universidades, la Universidad de Bolonia en Italia, ¿no? Sabemos la Sorbona en París, ¿no? Entonces surge este concepto de universidad, ¿no? Para desarrollar justamente la cultura, la educación, lo que se conocía en aquel tiempo, ¿no? Se crean las facultades históricas tradicionales, ¿no? Medicina, derecho, filosofía, todo esto va a estar, ¿no? Las otras disciplinas todavía no existían, eran artesanales, los arquitectos pues, éramos artesanos, trabajábamos con otros, no había químicos, no había muchas cosas, ¿no? Pero bueno, conforme se van desarrollando los conocimientos, la sociedad, hablemos de la sociedad occidental, ¿no? Para tener más claridad, porque en Oriente los chinos y esos tienen sus variantes luego, ¿no? No, en nuestra sociedad occidental, al desarrollarse todos estos conocimientos, las universidades crecen y entonces se hacen los barrios universitarios. Ir a la Sorbona en París, pues el barrio latino, ¿no? El Quartier Latin, pues ahí están la Sorbona y la Escuela de Bellas Artes, donde estudian los arquitectos, estaba ahí a unas cuadras, y luego estaba la Rue de l'École de Médecine, ahí está la Escuela de Medicina, hasta tenía su nombre de calle, y entonces había las cafeterías como la que está aquí abajo de ustedes, bueno, pues eran ahí del barrio, ¿no? Entonces la gente iba a los restaurancitos, las cafeterías, y se desarrollaba ese concepto de barrio universitario, y eso se va a desarrollar mucho en nuestros países, en México concretamente, el barrio universitario en el centro. O sea, bueno, pues ahí estaba en el Palacio de Santo Domingo, la Facultad de Medicina, en la Academia de San Carlos, estaba arquitectura con todas las artes plásticas, ¿no? Y arquitectura era una de ellas, ¿no? Derecho tenía su edificio, la rectoría tenía otro edificio, minería, el Palacio de Minería estaban los ingenieros. Entonces ese era el barrio universitario, los estudiantes iban ahí, bueno, pues había muchas otras edificios de otro tipo, pero bueno, las universidades, los universitarios tenían ahí su eje, digamos, ¿no?
Entonces fue la influencia, según lo que yo he podido investigar, ¿no? Claro, la influencia del primer mundo, los campus que se empiezan a hacer, claro, en Inglaterra, ¿no? Oxford, Cambridge, todo, pero Harvard, ¿no? El MIT, de la Universidad de California, Berkeley, ¿no? Empiezan a hacerse las ciudades universitarias, estos campus. La Ciudad Universitaria de Madrid es muy interesante, esa pues empieza en 1934 más o menos, y cuando la guerra, ¿no? O un poquito antes quizás, pero cuando la guerra civil es interesantísima porque cuando atacan los franquistas Madrid, la heroica defensa de Madrid, pues las trincheras principales vienen los moros y los fascistas por la ciudad universitaria. Entonces la ciudad universitaria se convierte en un campo de batalla y estaba en construcción todavía, no estaba terminada, ¿no? Entonces ahí alguna vez fui a visitarla, me interesaba mucho, ¿no? Porque es histórico esa batalla donde detienen, los republicanos detienen al fascismo y no pueden tomar Madrid, se van a tardar hasta el final de la guerra, ¿no? Madrid se salva, ¿no? Gracias a la lucha de los milicianos, en fin, todo el ejército republicano, ¿no? Que defiende. Entonces la ciudad universitaria tiene un peso ahí histórico muy interesante, ¿no? Pues ya se estaba haciendo una ciudad universitaria en Madrid. Bueno, en México la idea de hacer una ciudad universitaria comienza desde 1929, que es nuestra primera huelga famosa, hemos tenido muchas otras, ¿no? Pues la huelga de 1929 es la que genera la autonomía, ¿no? Los estudiantes piden más libertades, piden más recursos, una serie de peticiones, y el presidente de la República pues dice, no, pues ya, sean autónomos, organícense ustedes, ¿no? Entonces la Universidad Nacional de México se convierte en Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Esa autonomía de 1929 era muy interesante porque había sido rector al principio José Vasconcelos, ustedes saben quién es José Vasconcelos. José Vasconcelos en 1929 es candidato a la presidencia de la República, pierde y se va al exilio, en fin, toda una historia muy interesante, muy dramática, digamos, en nuestra historia, pero el vasconcelismo, los vasconcelistas, muchos de los estudiantes apoyaban a Vasconcelos contra los generales que estaban candidateados, ¿no? Estábamos en la época postrevolucionaria reciente, ¿no? Todavía el movimiento armado esto era muy reciente, ¿no? Entonces, en 1929 surge la idea ya cuando la autonomía, todo esto de hacer una ciudad universitaria, ¿no? Ya ese barrio universitario, pero hacerlo ya un campus donde estuvieran integrados todas las escuelas, ¿no? Y va a ser ya poco después, relativamente, si lo vemos así, históricamente, ya en 1943, 46, todavía está el presidente Ávila Camacho, luego el presidente Miguel Alemán, en esos 46, cuando el rector de la UNAM, que era un médico eminente, Salvador Subirán, ya plantea, ¿no? La necesidad de hacer ya la ciudad universitaria, ya concretar esos anhelos que tenían ellos, ¿no? Entonces, Subirán tiene unas palabras muy interesantes que les leo, porque él habla de esta unidad, ¿no? Dice, esta obra de conjunto que unió universitarios eminentes de la talla del doctor Salvador Subirán, ¿no? Culminaba el proyecto que desde 1929 pretendía integrar esta ciudad universitaria a todas las escuelas de la UNAM, están dispersas. Y decía Subirán, por su función, la universidad debe crear un conocimiento que se inserte en la realidad con miras a transformarla. Para ello, las disciplinas académicas deben generar, paralelamente a la docencia y a la investigación, un campo en el que extender el conocimiento y la cultura a la opinión y al consumo públicos, ¿no? Entonces la ciudad universitaria brindaba esta oportunidad, era la idea de
las tres ejes de la universidad: la docencia, la investigación y la extensión de la cultura, ¿no? La extensión universitaria, ¿no? Era clave para ellos en una realidad social concreta, que era en este caso esta de Subirán, en los años 40, ¿no? Poco tiempo coincide mucho, bueno, la de Costa Rica, la de Caracas, que también es patrimonio mundial, de Carlos Raúl Villanueva, el arquitecto, que es también muy importante. Y lo que es muy interesante es que, bueno, ¿cómo se hace y quién la hace? ¿Qué hacemos, no? Entonces, imagínense, los países de aquella época, chiquitos, los arquitectos que había, que eran 60, 80, ¿no? Los ingenieros, todos a ver a quién le toca, ¿no? Entonces se hace una licitación, como dicen ahora, un concurso público, y se crean dos facciones más o menos. Una es el Colegio de Arquitectos, donde están los arquitectos, bueno, importantes ahí en el colegio, y la facultad, bueno, la Escuela Nacional de Arquitectura, se llama la Escuela de Arquitectura. Entonces ahí básicamente se van a agrupar los concursantes, y es muy interesante porque gana la Escuela de Arquitectura y el concurso lo ganan 3 estudiantes. O sea, el concurso, había los mejores profesores, todo, no, son 3 estudiantes, entre ellos uno muy importante que todavía vive, Teodoro González de León, uno de los grandes arquitectos mexicanos en vida todavía, que ha hecho muchas cosas. Él era uno de esos estudiantes, que eran estudiantes ya avanzados, casi pasantes, ¿no? Bueno, en base a esa idea, ese anteproyecto, se desarrolla ya el director de la escuela, Enrique El Moral, el gringo El Moral se le llamaba, y otro arquitecto muy importante, Mario Pani, son los que van a desarrollar ese proyecto con ellos. Y entonces se hace un proyecto urbanístico muy semejante a todos estos campos, inclusive al de aquí de la Universidad de Costa Rica. Déjenme pasarlo ahí, a ver si le atino. Ese es el campus, ¿no?, original. Se escoge un terreno muy difícil, que es el Pedregal de San Ángel. Estas eran las afueras de la ciudad, igual que ahorita que vimos lo de la UCR, eran las afueras, ¿no? Igual ahí, era el sur de la Ciudad de México, el Pedregal de San Ángel, que ese pedregal era producto de la erupción de un volcán allá en la época prehispánica, ¿no?, el Xitli. Entonces ese volcán regó de lava toda esa zona, y inclusive sepultó una pirámide, medio sepultó, prehispánica, Cuicuilco, que está ahí cerquita, ¿no? Bueno, pues ese Pedregal de San Ángel era la salida al sur, ¿no?, la carretera para Cuernavaca, Acapulco, pero era la carretera, ¿no? Entonces el gobierno expropia ahí 700 hectáreas, ¿no?, y deciden ahí hacer el proyecto. Entonces es muy interesante porque se hace un equipo. O sea, no va a ser un arquitecto. Carlos Raúl Villanueva en Venezuela es famoso, el que hizo la Ciudad Universitaria de Caracas, ¿no? Aquí no, aquí es un equipo muy grande, ¿no? El plan general, este es de Mario Pani, el gringo El Moral, basado en estos 3 estudiantes, ¿no? Pero los edificios de todas las facultades van a ser asignados a grupos de arquitectos, 2, 3 arquitectos en general, y se reparten. Entonces participan alrededor de 60 arquitectos, de los más reconocidos. En la siguiente foto están, la anterior, no, la que estaba después de esa, ahí están. El de la derecha es el gringo El Moral, que tiene el cigarro, era el director de la Escuela de Arquitectura, ¿no? Y ahí están, uno que está aquí, narigón, a la izquierda arriba, ese Vladimir Caspé, que era una de la Bauhaus, ¿no?, de Europa, con las persecuciones, ya el nazismo, todo eso llegó a México, y bueno, ahí hizo gran parte de su obra, ¿no?, Vladimir Caspé.
Esa es una de la élite, los mejores arquitectos de aquel, el del lado derecho, bueno, no, del lado izquierdo, ¿verdad? Como pueden ver, el pelón de la Mora, obviamente, ¿no? Ahí se ve, ¿no? El pelón de la Mora, ¿no? Entonces, bueno, estos y muchos otros más están proyectando los diferentes edificios, ¿no? Si les regresa, Soyli, por favor, al plano. Sí. Ahí lo que es muy interesante, y hasta la fecha es interesante, es que cómo organizar a las diferentes disciplinas. Entonces, hay una ala que van a ser el ala de las ciencias, ¿no? Una ala. La opuesta va a ser la de las humanidades, ¿no? Y va a haber un eje, que lo ven ustedes, así una línea, que va a llegar al estadio, cruza por la torre de la rectoría, ahorita la vemos, el campus central, ¿no? que es el campus, ¿no? El gran jardín central, luego atraviesa por la torre de ciencias y a la derecha llega a la Facultad de Medicina, está ahí odontología, del otro lado está veterinaria y ciencias químicas, ¿no? Arquitectura está del lado izquierdo, ¿no? Ahí son estos son los talleres de arquitectura y ingeniería, ¿no? El campus, la torre de rectoría, ¿no? Ahí. Y del otro lado están las humanidades, filosofía, derecho, economía, bueno, son todas las humanidades, ¿no? Si le pasamos al principio. Esa es la biblioteca central. Cuando se hace este proyecto, estaba el debate muy fuerte todavía en México, bueno, y en nuestra cultura occidental, del tipo de arquitectura. El movimiento moderno en la arquitectura, el funcionalismo que le llamamos, se había impuesto, se está imponiendo a la arquitectura pues tradicional, ¿no? Históricamente tradicional, y ya lo último que había llegado era el Art Deco, ¿no? En los años 20, ¿no? Se da en Europa, antes el Art Nouveau, el Art Deco, el funcionalismo irrumpe en los años 30, y bueno, pues ya en este momento estaba ahí. Y había los funcionalistas extremos, los ultrafuncionalistas, y los funcionalistas, digamos, más moderados, ¿no? Entonces hay un debate, una discusión, y finalmente se decide más o menos, se elige un estilo arquitectónico, todos ellos se tienen que poner de acuerdo, funcionalista, pero con algunas adiciones que van a ser muy importantes, que en Caracas están también, aquí están en menor desarrollo, que es la integración plástica, ¿no? Lo que vemos ahí son los murales de O'Gorman, que son geniales, ¿no? En la Biblioteca Central, y los grandes muralistas mexicanos principalmente, ¿no? Que tenían una gran tradición, el muralismo mexicano, Diego Rivera, Clemente Orozco, Siqueiros, todo esto que ustedes conocen desde los años 20, ¿no? Un poco antes, ¿no? Bueno, el desarrollo del muralismo, bueno, pues la universidad les abre las puertas, ¿no? Y se integran los muralistas a participar, ¿no? Sí. Entonces, estos son de O'Gorman, ¿no? Pero vemos, ¿le pasamos, por favor? Ahí están los murales de Siqueiros, los vemos, ¿no? En la torre de rectoría, si le pasamos hoy. Estos son de ciencias. Bueno, desde luego tienen que estar el deporte, ¿no? O sea, las canchas, el deporte es fundamental, ¿no? Le pasamos, Oili, por favor. Ahí están los murales de medicina, son los de Siqueiros, ¿no? Que por cierto, si les regresas, en creo que en la huelga del 99 fue, había unos chavos, como decimos nosotros, unos muchachos, ya estaban ahí, querían grafitear. No, hombre, se hizo un escándalo de los propios estudiantes bajar
desgraciados escuincles que decíamos, estaban ya subidos ahí para grafitear el mural de Siqueiros, imagínense, ¿no? Los espacios interiores, la arquitectura funcional, ¿no? Para nosotros los arquitectos, históricamente, desde ahí el primer teórico de la arquitectura, allá en la época de Roma, ¿no? Son tres cosas fundamentales que tenemos que tener, ¿no? La teoría de la arquitectura. La primera es la utilidad, que el edificio sea útil, o sea, funcional, ¿no? Cómodo, en fin. Lo segundo es la belleza, ¿no? Que el edificio sea bello, ¿no? Y la tercera es la solidez, o sea, que no se caiga el edificio, ¿no? Que resista, ¿no? Son las tres ejes de la arquitectura, ¿no? La utilidad, la belleza y la, ¿no? Con los ingenieros ahí siente el debate, la discusión, porque decimos, las casas que construyen los ingenieros hay que tirarlas por feas, ¿no? No tienen la belleza. Los ingenieros dicen, las de los arquitectos se caen solas, porque no son sólidas, ¿no? Ahí está el campus, ¿no? Si lo vemos, fíjense. Ahí está la torre de ciencias allá atrás, ¿no? La biblioteca central está tomada desde la rectoría casi, ¿no? Es enorme, ¿no? La extensión del campus, ¿no? Y el deporte, la recreación, es medicina. Esta es la vista, un poco la vista anterior, la torre de la rectoría a la derecha, ¿no? Los murales. Bueno, aquí, si le regresas tantito, por favor. Aquí en de donde está tomado esto, es muy interesante porque se inaugura la ciudad universitaria en 1952 y la inaugura el presidente de la República, y ya está terminando su periodo, Miguel Alemán Velasco. Este Miguel Alemán es en la historia de México, va a ser siempre muy conocido porque fue el mayor ladrón que hubo de nuestros políticos. Él organizó muy bien cómo robar los políticos, todos hizo, esa fue su mayor contribución a la historia de México, ¿no? Miguel Alemán. Bueno, pues cuando se inaugura, lo nombran como doctor Miguel Alemán, y entonces hacen una estatua, que es casi donde está la foto, le hacen una estatua gigante, ¿no? Bueno, una estatuota, ¿sí? Con su birrete y todo, ¿no? Y este era un abogado que pues fue abogado político desde joven, veracruzano, y pues jamás tuvo que ver nada con la cultura, ni con la universidad, ni con nada, ¿no? Pero su estatua, entonces era muy interesante porque desde que se hizo la estatua esa en los 52, ¿no? Periódicamente le volaban la cabeza. Entonces, ay, ya llegaban los estudiantes, alguien le voló la cabeza, le ponían un polvo, yo no sé cómo, entonces le tenían que volver a poner la cabeza y todo. Bueno, eso era periódico, ¿no? Periódico. Bueno, cuando el movimiento del 68, que estuvimos ahí, participé mucho ahí, yo ya como joven arquitecto, el movimiento estudiantil del 68, bueno, lo tenían tapiado, precisamente para que no volara la cabeza y estarlo reparando, le pusieron unas tapias de lámina, ¿no? Para proteger la estatua, ¿no? Entonces fue muy interesante porque en todas esas láminas se hizo un mural efímero, donde participó José Luis Cuevas, participaron de los principales pintores en México. Se la pasaban todo el día nosotros pues, viéndolos, el movimiento estudiantil, antes de que entrara el ejército, ¿no? A la universidad, pues, luego lo tomó el ejército, pero pintando el mural, entonces se hizo, entonces la gente decía, no, pues ya no hay que quitarla, pues ya que mejor que dejen el mural, ¿no? El mural. No, pues entró el ejército, pero finalmente se quitó la estatua, ¿no? Ya no existe, ¿no? Pues no, era un problema, ¿no? Ya no existe, pero era parte del campus y era la integración plástica, porque hay muchas otras esculturas en las fuentes y todo, además de los murales, y hay murales interiores también, o sea, la integración plástica se dio muy bonita, ¿no? Le pasamos. Bueno, esta me interesa mucho mencionar, es medicina allá atrás, porque este edificio se llama el A ver, ¿no oyen ustedes allá atrás? Bueno, este es importantísimo
porque es el pabellón de rayos cósmicos, se llama. Bueno, esto lo hizo un arquitecto republicano español que llegó a México, hizo su carrera en México, digo, llegó ya como arquitecto, ingeniero arquitecto, que se llamó Félix Candela, famosísimo en América Latina, Félix Candela, porque él en estructuras, nosotros estructuristas, hacer todas losas, todo, ¿no? Para nosotros era muy vinculado a los arquitectos, él era pues, arquitecto ingeniero, ¿no? Así, nosotros les decimos trolebuses porque ni son una... que fue Jorge González Reina, que fue director de la Facultad de Arquitectura, director en los años 60. Entonces Jorge González Reina con Félix Candela crean el pabellón de rayos cósmicos, que era algo muy avanzado para 1952, que estaba esto. Esas losas que ven ustedes, la cubierta, esa roja que ven, tiene 4 centímetros de espesor, es de este tamañito, ¿no? Entonces, Félix Candela había creado un sistema que le llamábamos nosotros los paraguas, ¿no? Que eran formas, ¿no? Formas diversas que permitían que la losa, la cubierta, fuera muy delgadita, o muy poco acero muy delgadito, las varillas, por consiguiente de bajo costo. Muchas gasolineras en México se hicieron con los paraguas de Félix Candela en aquel tiempo, ¿no? Bueno, pues esta es una de las grandes obras de ellos, con el arquitecto Jorge González Reina, en fin. Entonces fue muy interesante porque una vez lo que son los ingenieros, el director de conservación de la UNAM, estaba hace 20 años, 25 años, era un ingeniero, un amigo mío, compañero socio de arquitectura, tenemos una oficina juntos, trabajaba en conservación, ¿no? Y entonces un día lo manda el jefe, ¿no? El ingeniero que fuera a investigar porque había que demoler esa porquería que estaba ahí, pues estaba abandonado, ya no es el pabellón de rayos cósmicos, estaba abandonado, que lo demolían para hacer algo ahí junto a la Facultad de Medicina, a la izquierda estaba odontología, ¿no? Y esta dice desde la Torre de Ciencias. Entonces mi amigo le dice, pero ¿tú sabes lo que es ese edificio que dice que es una porquería? No, pues no sé, pero es una... Entonces le llevó libros de arquitectura internacionales, dice, en todos los libros de arquitectura internacionales, así lo mejor, aparece el pabellón de rayos con Félix Candela. Entonces le enseñó los libros y el otro, no sé, ¿no? Pues ¿cómo lo vamos a demoler? Estás totalmente loco, ¿no? Y entonces ya se protegió, existe, todavía no tiene el uso definido, se ha propuesto para hacer un museo de la ciudad universitaria, en fin, pero ahí está protegido, eso es muy interesante. Bueno, la vida interna de la universidad siempre, ¿no? Bueno, el estadio. Este fue importantísimo, es el eje en el que se desarrolla el campus. Les decía yo, desde medicina atraviesa la mitad del campus, la rectoría y termina en el estadio, ¿no? Este estadio trató de recuperar arquitectónicamente la cuestión prehispánica, ¿no? Está toda la piedra, todo, y hay un mural, le llaman esculto mural, ¿no? Porque es parte de escultura y mural de Diego Rivera, ¿no? Entonces es el estadio para 80,000 gentes, fue muy importante, ¿no? El 52, ¿no? El estadio de CU, ¿no? O sea, es el mural de Diego Rivera, la escultura mural, ¿no? La torre de rectoría, el mural de la torre de rectoría son de Siqueiros, la biblioteca, los arquitectos. Ponemos la primera, que es la rectoría. Bueno, la que deja la que sea.
Bueno, ya les platico nada más, ya vamos a punto de terminar esta charla informal, ¿no? Lo que es muy interesante, en 1952 se inaugura, ¿no? Como son los políticos, pues el presidente quería inaugurarlo antes de terminar su periodo, ¿no? Entonces se inaugura y los arquitectos todos se mueven y convocan al 8º Congreso Panamericano de Arquitectos a hacerlo en México para ver CEU. Entonces invitan a, son 800 arquitectos de todo el mundo, porque invitan a muchos de los más famosos arquitectos internacionalmente a que participen, porque había que presumirles la ciudad universitaria, de eso se trataba, ¿no? Entonces todos los congresos y todo. Entonces, muy interesante porque, bueno, pues llegan los arquitectos, ven, los pasean por toda ciudad universitaria, tienen sus comidas, esto, otro. Pero estaba Frank Lloyd Wright, que era uno de los más importantes arquitectos internacionalmente. En nuestra historia de la arquitectura, Frank Lloyd Wright es una figura, el autor del Museo Guggenheim en Nueva York, por ejemplo, bueno, de grandes obras, ¿no? Y una arquitectura que rompía con el funcionalismo cuadrado, ¿no? De cuadrado, así de cuadros, como están esos edificios, ¿no? Frank Lloyd Wright es más orgánico, como Oscar Niemeyer, el brasileño, ¿no? Arquitectura orgánica, ¿no? Se mueve más con otras formas que no sean los cuadrados, los volúmenes estos, ¿no? Pues entonces Frank Lloyd Wright va a visita y hace unas declaraciones en toda la prensa. Se las voy a leer porque es muy simpático eso, dice Frank Lloyd Wright. Bueno, no las encuentro, pero dice que lo que son esos son unos cajitas de zapatos sobre palitos. Eso es entonces imagínense, salen toda la prensa, cajas de zapatos sobre palitos, ¿no? Porque muchos de los edificios están, a ver, pásales, Soy, por favor, a ver, porque debe haber los de humanidades, la fila de humanidades son los que él vio así más, ¿no? Mire, bueno, ahí están, ¿no? Los palitos, ¿no? Todo es así la arquitectura, ¿no? El funcionalismo, por eso era el promotor de todo esto, era un arquitecto Le Corbusier, ¿no? Le Corbusier, todo era así, ¿no? Los cubos, ahí están igual, ¿no? Se fijan los palitos, ¿no? ¿No? Las cajas de zapatos sobre palitos, ¿no? No, entonces es un drama, los arquitectos mexicanos, el presidente, bueno, todo el mundo, ¿no? Lo hicieron que se retractara, entonces tuvo que hacer una declaración al día siguiente diciendo que no, que le habían entendido mal, ¿no? que era una obra muy bonita, muy importante, ¿no? Y se lavó las manos y se fue del Congreso, que tenía unas obras en Acapulco, dijo, y se fue del Congreso, los dejó ahí hablando solos a todos los arquitectos, ¿no? Eso fue en 1952. Todavía no había estudiantes, hasta 1954 empezaron a llegar los estudiantes. Entonces, lo que es la política, ¿no? Querían inaugurarla, todavía les faltaban cosas, ¿no? Estaban los edificios, lo fundamental, ¿no? Pero ya iba a ser después cuando... Invitaron al equivocado. Sí, invitaron al equivocado, ¿no? Debieron invitar a Corbusier. Sí. Bueno, pues esto es más o menos una idea sobre la Ciudad Universitaria de México. Les agradezco mucho su